una de las principales reglas de las relaciones internacionales es la puntualidad, pues damos inicio a nuestra clase de hoy. Por favor, ¿me confirman cómo me escuchan? Se escucha bien, profe. Bueno, les agradezco mucho. Bueno, hoy veo que no hay nadie que haya venido a la presencialidad, sin embargo, pues estamos aquí en el aula de clases para dar la respectiva explicación del día de hoy. Entonces, si me permiten, cierro la puerta con la finalidad de que me escuchen mejor. No sé si haya alguien que vaya a venir, de todos modos, pues damos inicio a nuestra clase de hoy. Entonces, tal y como les mencionaba durante la clase anterior, al inicio de la clase, pues lógicamente voy a hacer la respectiva presentación de la temática que vamos a desarrollar en el día de hoy, y posteriormente quedó pendiente en la clase anterior una presentación de una noticia, tomando en cuenta la actividad de medios de comunicación global. Entonces pasaremos a realizar la respectiva explicación relacionada por este grupo. Entonces, si me permiten, voy a compartirles la presentación para que todos tengan, recuerden que nosotros tenemos una página web. En esa página web, en el día de hoy, vamos a desarrollar lo relacionado a la clase número 4. En esa clase número 4, pues allí tenemos 4 archivos. En el primer archivo están las diapositivas que voy a utilizar en el día de hoy, y tenemos 3 artículos científicos relacionados a la temática que vamos a explicar en el día de hoy, en donde pues van a complementar la explicación que el docente va a realizar durante el día de hoy. Entonces, como les decía, vamos a utilizar la número 1. Entonces, allí pueden ustedes pues descargar esa presentación, guardarla dentro de sus archivos, tomar apuntes tomando en cuenta la presentación que está destinada para el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar tomando en cuenta lo que nos hemos propuesto para explicar en el día de hoy. Allí está muy relacionado con lo que vimos en la clase anterior, en la clase número 2. Allí nosotros hablábamos de la existencia de un entorno internacional, o en algunos casos un sistema internacional. Y hablábamos que dentro de ese sistema internacional existía una serie de interacciones entre actores internacionales. Entonces, en una clase anterior hablábamos específicamente de la importancia de los estados-nación, de cómo el eje, el actor principal de todo el sistema internacional está basado en las diferentes interacciones que pudiesen existir entre los diversos estados-nación. Entonces hay una serie de estados-nación que tienen una serie de interacciones. Tomando en cuenta lo que queremos desarrollar en el día de hoy, vamos a hablar de algo que en relaciones internacionales nosotros denominamos gobernanza global. ¿Han escuchado ustedes ese término? Chicos, No, profe. ¿Alguno ha escuchado el término gobernanza global? Señor. ¿Qué sabes de ello? Colabórame. Y la idea es que participemos tal y como hicimos en la clase anterior, en donde pues hubo una gran participación y en donde no se genere simplemente un monólogo, sino que vayamos realizando una conversación tomando en cuenta estos aspectos. Entonces, ¿qué saben de gobernanza global? ¿O qué saben ustedes sobre el término gobernanza global? ¿A qué haremos referencia cuando hablamos de gobernanza global? Profe, pues yo no sé la definición como en sí, pero sé que tiene que ver con los bienes públicos del mundo. Como Okay. Muy bien. ¿Algún otro
¿Alguna otra definición o alguna otra idea que tengan sobre el término gobernanza global? Un término muy importante para un analista de la política internacional como lo son ustedes, como son unos politólogos, en donde van a analizar todo este contexto del sistema internacional y en donde en ese sistema internacional, digamos, hay una gobernanza global. Esa gobernanza global tiene que ver con un término que también es muy interesante y que ha venido surgiendo con respecto a lo que son los estados-nación, y es el término de balance de poder, ¿sí? Porque resulta que todos estos estados que se interaccionan dentro de ese sistema internacional, pues tienen una serie de ambiciones, como pudimos ver en el siglo XX, en el siglo XIX, ambiciones de carácter territorial, ambiciones de carácter económico, ambiciones de carácter político y social. Entonces, hay un balance de poder y el análisis de esta gobernanza global está relacionado principalmente a determinar cómo desde una serie de instituciones y una serie de interacciones entre estos estados-nación se busca un balance de poder. Es decir, cuando hablamos de ese balance de poder, recalcamos la idea de que no existan estados preponderantes en donde impongan sus condiciones en ese sistema internacional. Entonces, tomando en cuenta esta gobernanza global, nosotros allí podemos observar que estos estados-nación, hay una serie de factores en los cuales se pueden ejercer ese balance de poder mediante una serie de características y una serie de imposiciones dentro de ese sistema. Entonces podemos ver que hay unos sistemas de carácter unilateral, ¿sí? Que ya vamos a ver a continuación. Entonces, tomando en cuenta, hay imposiciones en donde dentro de ese sistema internacional lo llamamos unilateralismo. Unilateralismo. ¿Qué quiere decir el término unilateralismo? Pues como lógicamente su término lo indica, pues es un estado, ¿cierto? Es un estado dentro de ese sistema que no toma la posición de los otros estados, sino que la impone. Hay una imposición de este estado de manera unilateral en todas las relaciones que puedan surgir dentro de ese sistema. Recordemos que esa interacción es de carácter político, económico, social y cultural. Entonces, hay inicialmente una gobernanza global de carácter unilateral en donde un Estado impone las condiciones. También es el más común a partir de la década de los 90 principalmente, en donde se ejerce un bilateralismo. Ya vamos a ver específicamente las definiciones de cada uno de esos términos, pero es cuando dos estados ejercen una relación e interactúan con otro estado de manera bilateral. Y específicamente en el siglo XX pues se ha caracterizado por relaciones bilaterales, específicamente en el campo económico y comercial. Y finalmente pues vamos al eje de lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy, y es el multilateralismo, en donde muchos estados ejercen, crean un sistema bajo una serie de condiciones que ya vamos a explicar. Entonces, inicialmente vamos a ver el término multilateralismo. Entonces, recordemos, haciendo un análisis de la línea del tiempo del siglo XX, entonces nosotros vemos, por ejemplo, hablando del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, 1914-1919. Después tenemos, digámoslo, el periodo entre guerras, 1919-1939. Y posteriormente tenemos la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945.
para posteriormente generarse todo un sistema de lo que conocemos el sistema de la posguerra. En ese sistema de la posguerra es donde este sistema multilateral da sus frutos y se generan principalmente unas condiciones buscando este balance de poder. Entonces recordemos, Primera Guerra Mundial, ahí tenemos con anterioridad en el siglo XIX lo que conocemos como la revolución industrial, ¿sí? Esta revolución industrial en el siglo XIX rompe el balance de poder. ¿Por qué? Porque resulta que gracias al desarrollo económico que algunos estados adquieren debido al desarrollo económico con la implementación de la máquina de vapor y toda la industrialización en toda su economía, da como resultado que una serie de países se vuelven países hegemónicos y buscan imponer a los demás países este sistema unilateral. Entonces tenemos en la Primera Guerra Mundial que da este resultado. Tenemos un periodo entre guerras. Recordemos que en este periodo entre guerras se crea una organización que es la organización antecesora a la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Que principalmente fue promulgada por el presidente Wilson de Estados Unidos, y en donde con esta organización se buscaba crear un sistema basado en una organización en donde en esa organización principalmente se solucionaran las diversas problemáticas que se generaran dentro de este sistema. Y vemos que a partir de 1945, Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos, quien es el país líder, debido a que es el país que gana, ejerce su poderío militar durante la Segunda Guerra Mundial. En segunda instancia, su infraestructura está intacta, no sufre en ningún momento algún daño durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que Europa, los principales países competidores de Estados Unidos dentro del sistema, estaba destruida. Entonces Estados Unidos crea un sistema a partir de 1945, un sistema multilateral, que nos dice que es un sistema, es un concepto ampliamente difundido en las relaciones internacionales tal y como lo estamos presentando, y que se refiere que hay una serie de países dentro de ese sistema que trabajan conjuntamente con la finalidad de buscarle la solución a las diversas problemáticas que se puedan surgir dentro de esta comunidad internacional. Y ese sistema multilateral principalmente está basado en la creación del segundo actor internacional en el cual vamos a hacer énfasis hoy, que son las OIG, Organizaciones Intergubernamentales. Entonces, el eje principal del concepto de multilateralismo está muy relacionado al nacimiento y consolidación de las organizaciones intergubernamentales, las cuales serán el centro de la explicación de nuestra clase de hoy. Entonces vamos a ampliar un poco este concepto. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Me quedé hablando solo? Creo que es que no estoy segura, pero quería preguntar si de esto haría parte, por ejemplo, el Grupo Lima y el G4, por ejemplo. Claro, por supuesto. Ya vamos a observar algunos ejemplos dentro de los cuales están los que tú presentas. Me parece muy bien. Bueno, entonces vamos a ver unas concepciones de este multilateralismo. Entonces vamos a enfocarnos específicamente en este momento en el sistema multilateral, analizar ese sistema multilateral y de qué forma funciona este sistema multilateral. Entonces algunos teóricos de las relaciones internacionales nos dicen, miren, dentro de esa concepción del multilateralismo existen tres conceptos o tres formas en las cuales se ha desarrollado ese multilateralismo. Entonces nos dicen, mire, en primera instancia existe un multilateralismo hegemónico, que en algunos casos esos autores dicen, ese multilateralismo hegemónico tiene una relación directa con lo que se había desarrollado anteriormente con un sistema unilateral. ¿Y por qué?
porque nos dicen, dentro de todo ese sistema que estamos analizando, generalmente hay un estado hegemónico. Y sabemos cuál es ese estado hegemónico en la posguerra. Y ese estado hegemónico, que lo conocemos con nombre propio, y es Estados Unidos, ejerció un poder durante un poder absoluto dentro de ese sistema internacional, tomando en cuenta la creación de estas organizaciones intergubernamentales y tomando el control de estas organizaciones internacionales. Entonces nos dice, mire, hay un multilateralismo el cual generalmente es ejercido por una potencia. En segunda instancia nos dicen, bueno, también se ha venido desarrollando dentro de este sistema de la posguerra un multilateralismo normativo, en donde ¿quién dicta esas normas? Esas normas las dictan dentro del contexto económico, político y social, cultural, medioambiental, estas organizaciones intergubernamentales. Entonces, se dice que dentro de ese multilateralismo normativo, el poder se realiza mediante OIGs. Entonces, los estados que hacen parte de ese sistema se organizan, creando organizaciones de carácter internacional, en donde los estados son quienes crean estas organizaciones con la finalidad de generar un sistema más democrático. Y en tercera instancia nos dicen, bueno, tomando en cuenta de que hemos tenido el desarrollo de un sistema multilateral hegemónico donde un estado ha sido preponderante, otros estados han tenido la necesidad de organizarse. Y tal y como tú lo mencionabas con los grupos que la compañera que nos hacía el ejemplo anterior, decía, mire, otros estados principalmente son estados del sur. Recuerden que cuando hablamos de norte y de sur en relaciones internacionales, hablamos que los países del norte son los países desarrollados y que los países del sur son los países en desarrollo. Entonces, estos países en desarrollo, países latinoamericanos, países asiáticos, países africanos, países en desarrollo, ¿qué han buscado? Nosotros conocemos un lema de aquello de que en la unión hace la fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscamos? Organizarnos con otros países similares con la finalidad de buscar defenderse de la acción de países hegemónicos. Entonces, hay una organización muy reciente que hace relación a ese unilateralismo defensivo. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de diapositiva. El primero de ellos es UNASUR. ¿Ustedes recuerdan por quién está compuesto UNASUR? ¿Países de dónde? ¿Una qué, profe? UNASUR. Aquí lo vemos en la diapositiva. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, entonces resulta que UNASUR es una organización de carácter gubernamental compuesto por países suramericanos, ¿sí? En donde principalmente fue impulsado en su debido momento por Hugo Chávez, porque él decía que nosotros tenemos otra organización de carácter continental en América. ¿Cuál es, chicos? La Organización de Estados Americanos. Correcto, tenemos la Organización de Estados Americanos, pero en su debido momento Hugo Chávez decía, resulta que al interior de la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos ejerce un multilateralismo hegemónico, porque si ustedes lo saben, la mayor financiación para que la Organización de Estados Americanos exista viene de recursos de Estados Unidos. Y esto conlleva a que las decisiones que se tomen al interior de la Organización de Estados Americanos generalmente beneficien a Estados Unidos. Entonces una serie de países latinoamericanos se organizan con la finalidad de defenderse de la acción de países hegemónicos. Hay un segundo caso, ustedes, que es reciente. ¿Ustedes conocen este término? BRICS. BRICS, chicos. Lógicamente lleva las iniciales de los países que lo componen. La B, ¿de qué país es?
De Brasil, profe. Correcto. La R, Rusia. Rusia. La I, India. la India. La C, China. de la China. Y la R, Esa sí de Sudáfrica. correcto, muy bien. Entonces, ¿por qué es un multilateralismo defensivo? Porque países en desarrollo, países industrializados, se unen con la finalidad de buscar un balance de poder dentro de ese sistema basado en una unión de países como son los que mencionamos con anterioridad. Entonces allí tenemos esas concepciones de un régimen multilateral que se desarrolla de diferentes maneras. Vamos a ver, para posteriormente enfocarnos en estas organizaciones intergubernamentales, pues bueno, ¿cuáles son las percepciones que tienen los defensores y los contradictores de este sistema multilateral? Entonces, ¿qué nos dicen los defensores? Nos dicen, bueno, como es un sistema en donde tiene una participación todos los estados, es un sistema multilateral, más no un sistema unilateral donde un estado es quien dicta las condiciones, pues eso va a mejorar la competitividad. Y cuando hablamos de mejorar la competitividad, específicamente ese término es usado en un contexto económico, basado en que al haber una libre competencia, eso va a beneficiar a una competitividad y a mejorar un sistema económico internacional. Por lo cual, aquellos países que tengan mayores recursos pueden invertir en aquellos países que tienen menos recursos mediante un instrumento que conocemos en la economía internacional que se llama inversión extranjera directa, ¿sí? Que es un caso específico, por ejemplo, de que Bucaramanga ha tenido durante la última década. Ustedes han podido apreciar en la última década, por ejemplo, la construcción de centros comerciales, un desarrollo económico en el área metropolitana de Bucaramanga, y que muchos de ese desarrollo económico ha venido por parte de capital extranjero, y específicamente de capital chileno. Nosotros acá en Bucaramanga tenemos una gran... hemos sido receptores de gran cantidad de capital chileno, con lo cual se ha venido desarrollando la economía del departamento de Santander y específicamente de Bucaramanga. ¿Qué tenemos adicionalmente? Nos dice, bueno, un sistema multilateral genera una estabilidad entre los países, porque según estos expertos, este sistema multilateral es un sistema mucho más democrático de lo que puede surgir bajo un sistema unilateral. Pero ustedes dirán, bueno, profe, pero resulta que recientemente, dirán ustedes, en el periodo presidencial de Donald Trump, se pudo evidenciar un unilateralismo. Y tal vez ese fue uno de los principales errores, falencias que tuvo la política exterior norteamericana del gobierno de Donald Trump, en donde quiso ejercer e imponer a la comunidad internacional todas las condiciones en beneficio de Estados Unidos. Ejemplos: guerra comercial con China. Entonces, una guerra comercial en China en donde no hay unas relaciones de carácter bilateral, sino que se imponen una serie de aranceles, una serie de condicionantes en el comercio internacional que nos llevan hacia ese unilateralismo. Vemos cómo en la política exterior norteamericana, con la llegada del nuevo gobierno demócrata de Joe Biden, se genera nuevamente un proceso hacia un régimen más democrático, hacia un régimen más multilateral, en donde se busca una mayor estabilidad de los países. Volviendo un poco a lo que hablábamos de la parte de inversión extranjera y la mejora de la competitividad, pues vemos que algunos de estos autores defensores del multilateralismo afirman que gracias a la implementación de un régimen multilateral, gracias a esta inversión extranjera directa, se van a generar empleos en aquellos países en los cuales pues están en desarrollo.
¿Qué dicen los opositores de un régimen multilateral? Nos dicen, bueno, resulta que dentro de ese sistema internacional hay países que tienen mayor potencial económico y hay unos países en desarrollo que no tienen ninguna participación económica dentro de ese sistema internacional, por lo cual se van a generar una serie de asimetrías. Cuando hablamos de asimetrías, hablamos principalmente de diferencias. Hay unas diferencias muy marcadas dentro de ese sistema internacional, hablando de países ricos y pobres, con lo cual dentro de ese sistema multilateral se van a generar una serie de... se va a ampliar esa brecha entre países ricos y países pobres. Y tomando en cuenta que ahí sí vamos, si antes dependíamos de inversión extranjera directa, decíamos, bueno, cuando hablamos de las ventajas decíamos, dentro de este sistema multilateral, ese libre flujo de inversión extranjera desde países del norte hacia países del sur, decíamos, va a mejorar la competitividad. Estos contradictores dicen que no, estos contradictores dicen, sucede lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Lo contrario van a decir, cuando esos países ricos o las empresas y los recursos de los países ricos se dirigen hacia países en desarrollo, allí, en esos países en desarrollo, hay una industria nacional incipiente. Dentro de esa industria nacional incipiente la vamos a poner a competir con multinacionales extranjeras. Al establecerse estas multinacionales extranjeras en esos países, lógicamente, pues, tomando en cuenta los recursos, tomando en cuenta el know-how, tomando en cuenta la experiencia que tienen estas grandes multinacionales, pues, ¿qué va a conllevar? Que el pez grande se come al pez chico. Entonces, lo que va a generar una quiebra de la industria nacional. Y por lo tanto, lo que se va a generar dentro de ese sistema multilateral es un sistema de dependencia en donde los países del sur van a depender cada vez más de los países del norte. Entonces vemos cómo existe un paralelo entre lo que consideran los países, los defensores del régimen de un sistema multilateral frente a lo que piensan los contradictores de este sistema multilateral. Hasta este momento, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario por parte de ustedes? Ok, listo. Entonces, ya habíamos hablado inicialmente de este contexto de gobernanza global, en donde hablamos del unilateralismo, en donde pasamos a hablar del multilateralismo. Ahora vamos a hablar específicamente del bilateralismo, que tal y como les mencionaba, a partir de los años 90, ¿cierto? Dentro de ese sistema internacional, entonces decimos, bueno, de 1945 a 1990, dentro de lo que conocemos como la Guerra Fría, en donde había dos países hegemónicos que ejercían, digámoslo, ejercían su poder dentro de sus áreas de influencia, hablando de lo que fue Estados Unidos y la URSS dentro de ese sistema internacional. Pues a partir de 1990, principalmente lo que se consolida, y específicamente desde los países del sur, es la consolidación de un régimen de carácter bilateral. ¿Y eso por qué sucede? Porque recordémonos específicamente que entre los años 1989 y 1990 existen dos hechos históricos que parten en dos la historia moderna, tomando en cuenta el siglo XX e inicios del siglo XIX. ¿Qué sucede entre los años 89 y 90, chicos? La caída del muro de Berlín. Muy bien, la caída del muro de Berlín. ¿Y esto qué ocasionó? Pues la caída del eje occidental, del eje oriental. Correcto. Muy bien. Y por ejemplo, tomando el caso de Europa, ¿qué sucede en Europa tomando en cuenta la caída del muro de Berlín y tomando en cuenta
la caída del régimen comunista y de todos los regímenes comunistas pues, de Europa Oriental, porque no solo fue la Unión Soviética, sino todos los países de Europa Oriental quienes en una caída de los presidentes de estos países, pues, ¿qué sucede en Europa? ¿Qué conlleva la caída del muro de Berlín y la desmembración de la URSS en Europa específicamente? Pues además de la liberalización en términos de sociedad y en términos de que ya se comienza a utilizar el capitalismo en un sistema válido en países como Polonia, bueno, también ocurre la división de Checoslovaquia, pero eso es otra cosa. Vemos específicamente ese distanciamiento hacia Rusia. Sí. De esos países, Polonia es un buen ejemplo, ellos tienen una muy buena relación con sus ex vecinos. Y otros países también tienen esa misma situación, incluso países que antes conformaban la Unión Soviética, como pudieron haber sido Estonia, Lituania y Latvia, hoy en día tienen miedo terrible a Rusia y por eso incluso hacen parte de la OTAN. Correcto. Gracias gracias por tu participación, excelente. Y complementando lo que tú manifiestas, pues esos hechos que suceden entre el 89 y el 90 posibilitan a posterioridad la creación y la consolidación de una organización intergubernamental que es de las más importantes que conocemos en el mundo, como es la Unión Europea. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por tu aporte. Entonces, volviendo acá al bilateralismo, nos saltamos un poquito. Entonces, ¿qué nos dice la diapositiva? Nos dice, bueno, un régimen bilateral es un sistema de integración. Entonces, recordémonos tal y como tú lo decías, mire, 1990, hay un autor norteamericano de origen japonés que se llama Francis Fukuyama. Ustedes como politólogos lo tienen que leer. Francis Fukuyama. Francis Fukuyama escribe un libro que se llama El fin de la historia, en donde el principal argumento que él manifiesta con el fin de la historia, él dice, resulta que no hay un régimen económico más importante que el régimen capitalista. No hay un régimen político más importante que la democracia. Y él lo dice, Estados Unidos y todo el occidente ha vencido al régimen comunista, lógicamente, y pues puesto que la Unión Soviética y los países de Europa Oriental que tú mencionabas se convierten en países que adoptan la democracia como sistema político y que adoptan el capitalismo como sistema económico. ¿Y qué se genera de allí? Se genera lo que nosotros conocemos en economía como globalización y que nosotros en las ciencias políticas también lo relacionamos con el neoliberalismo. Entonces aquí surge un sistema neoliberal que incluso si ustedes toman en cuenta la historia del siglo XX de Colombia, ven que también acá en el año 1990 se produce una fractura. Esa fractura se da, lógicamente, tomando en cuenta el entorno internacional. Y esa fractura se da en el año 1990, gobierno de César Gaviria Trujillo, en donde en Colombia lo que se desarrolla es lo que conocemos todos como la famosa apertura económica. Porque recordemos que antes de 1990, Colombia tenía una economía cerrada, no solo Colombia. Los países latinoamericanos estaban regidos bajo lo que conocíamos como un sistema cepalino, dirigido por la Comisión Económica para América Latina, en donde principalmente antes de los 90 se recomendaba que los países latinoamericanos fueran proteccionistas, pusieran barreras arancelarias para el ingreso de importaciones, lo que en el año 1990 cambia radicalmente. Y a partir del año 1990, Colombia sale a buscar una serie de alianzas internacionales fomentadas principalmente bajo el bilateralismo y principalmente firmando, porque ese bilateralismo principalmente es de carácter comercial.
¿sí? Y se implementa principalmente lo que todos conocemos hoy en día como tratados de libre comercio, los famosos TLCs. Entonces, si ustedes leen muy bien la diapositiva que tenemos allí, nos dice, es un sistema de integración en el cual dos países establecen acuerdos comerciales, en su gran mayoría, o diplomáticos, en donde principalmente lo que se busca es ampliar el horizonte comercial. Entonces, ¿de qué forma se amplía ese horizonte comercial? Entonces, tenemos dos países, tenemos Colombia y México, en donde anteriormente Colombia le imponía una serie de barreras para que los productos mexicanos no pudieran ingresar al territorio colombiano. Y lo mismo sucedía con México. México ponía una serie de trabas para que los productos colombianos no ingresaran al territorio mexicano. Con un acuerdo comercial como bilateral entre estos dos países, ¿qué es lo que se busca? Fomentar el comercio bilateral, que las exportaciones colombianas ingresen al territorio mexicano sin pagar ningún arancel, que la inversión extranjera mexicana pueda ingresar al territorio colombiano sin ninguna restricción. Entonces vemos allí en la segunda parte de la explicación que nos dice, el término bilateralismo se usa para hacer referencia al intercambio de bienes y servicios. Cuando hablamos de bienes y servicios hablamos netamente de comercio internacional, en el que participan dos países y en el que se usan distintos acuerdos gubernamentales, que en este caso pues son acuerdos de carácter comercial. En este tipo de mediaciones se excluyen a otras naciones, pues como su nombre lo indica, simplemente es un tratado que beneficia al país A y al país B y en donde no van a intervenir otros países, tal y como sucede en un régimen de carácter multilateral. Entonces, tal y como hicimos con el multilateralismo, vamos a ver qué dicen defensores y qué dicen opositores de este bilateralismo. Entonces, los defensores, ¿qué dicen? Dicen, bueno, si tenemos un acuerdo comercial entre Colombia y México, simplemente para traer un ejemplo, para poner un ejemplo de dos países, llámenlo país A y país B, esta relación bilateral entre estos dos países puede expandir el mercado potencial para las empresas de ambos países. Entonces, colabórame con una empresa santanderiana, que en este momento no me acuerdo, alguna empresa avícola. No recuerdo ahorita, ¿cómo? ¿Distraves? Distraves, listo, muchísimas gracias, Distraves. Tomando en cuenta lo que decimos allí, puede expandir el mercado potencial, listo. Si Distraves únicamente produce para el mercado colombiano, ¿cuántos potenciales consumidores tendrían? Dígame un número, tomando en cuenta la población de Colombia. 59 millones de personas. Listo. Redondeemos en 50, listo. Entonces, Distraves, tomando en cuenta que todos consumiéramos un huevo diario, entonces vendería 50 millones de huevos al día, ¿sí? Pero con un mercado ampliado gracias a este acuerdo comercial entre los dos países, y digamos que México tiene 150 millones de habitantes, ya no tendría un mercado restringido Distraves de tan solo 50 millones de huevos al día, sino que se ampliaría su mercado a 200 millones de huevos diarios, lo cual pues lógicamente aumentaría las ventas, tomando en cuenta que hay muchos más consumidores que van a consumir este producto. En segunda instancia dice, si se reducen o eliminan aranceles, los individuos podrán acceder a bienes o servicios a un menor costo, ¿sí? Entonces, todos ustedes saben qué es un arancel, ¿cierto, chicos? Señores politólogos, todos sabemos qué es un arancel, ¿cierto? Colabórame. Pues sí, profe, son, digamos, esos impuestos que se pagan de acuerdo pues a los diferentes trámites o mercancías que entran o salen de los países, y la idea es como controlar ese mercado de importación y exportación. Perfecto.
pero en sí es un impuesto a las importaciones, ¿sí? Los estados imponen un arancel para que los productos provenientes de otros países ingresen al territorio nacional a un mayor costo y de esta manera pues proteger la industria nacional. Tomando en cuenta eso, por ejemplo, si Distraves quisiera ingresar a territorio mexicano sin un acuerdo comercial, lógicamente el huevo proveniente de Santander hacia el mercado mexicano ingresaría a un costo mucho más alto, producto del impuesto, del arancel que es impuesto por el gobierno mexicano. Por el contrario, si no hay una imposición de estos aranceles, lógicamente las empresas no van a transmitirle al consumidor ese impuesto adicional y por consiguiente los consumidores serán los mayores beneficiados, puesto que van a adquirir esos productos a un menor costo. Entonces, ojo con eso, que son los beneficios de que los países dentro de esta gobernanza global ejerzan relaciones de carácter bilateral. En tercera instancia nos dicen, aumenta el flujo comercial pudiendo generarse nuevos negocios entre las compañías de las naciones que se están integrando. Ya hicimos el ejemplo de los huevos de Distraves, con los cuales pues lógicamente se aumenta el flujo comercial y el flujo de ventas de Distraves en mercados internacionales, no solo limitándose a un mercado nacional. Recordemos que estamos hablando después del 90, en donde lo que se busca es que las empresas tengan participación en mercados internacionales, no solo se limiten a un mercado nacional. Entonces, por acá, tomando en cuenta este cuarto punto, volvemos acá, a la inversión extranjera directa. Y es un término que ustedes, por favor, deben manejarlo muy bien, y se conoce como IED, en inglés FDI, Foreign Direct Investment, en español, inversión extranjera directa. Entonces nos dicen, si hay acuerdos bilaterales, se van a generar posibilidades de inversión. Así las empresas de un país pudiesen tener la oportunidad de abrir una nueva sucursal en otro país. Entonces ya hicimos el ejemplo de Distraves, en donde va a tener la posibilidad de tener sucursales en otros países, y tal y como lo dijimos con la economía santanderiana, pues gracias a esa inversión extranjera directa, empresas extranjeras han podido poner sucursales en territorio del departamento de Santander. Tomando el caso de Falabella, tomando el caso de este tipo de empresas que se han establecido en territorio santanderiano. Entonces, aquellos que ven con buenos ojos el sistema bilateral, de esta manera lo defienden. Por el contrario, los opositores, y aquí tiene que ver mucho aquello de la derecha y la izquierda, chicos, esa parte ideológica que está en el trasfondo, porque lógicamente, ¿quiénes son defensores a ultranza de los negocios internacionales, de la participación de empresas en mercados extranjeros? La derecha, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque la derecha es defensora principalmente del gran capital, del capital de las empresas, y lógicamente esta imposición de estos acuerdos comerciales va a beneficiar a los más ricos, va a beneficiar al gran capital. Por el contrario, la izquierda dice, estos acuerdos de carácter bilateral, y este bilateralismo es excluyente. ¿Y por qué es excluyente? Pues inicialmente pues ellos dicen, bueno, solo hay una limitación a que dos países se vean beneficiados. Y en muchos casos la izquierda dice, y por eso está en contra de los acuerdos comerciales, de los tratados de libre comercio, porque dice, bueno, si hay dos países con economías asimétricas, acuérdense el término asimetría que lo utilizamos con anterioridad, y tomando el caso de esa asimetría, vamos al acuerdo comercial entre Colombia y Estados Unidos. Colombia, un país en desarrollo, Estados Unidos, una de las principales potencias hegemónicas. ¿Qué dicen ellos? Cuando hay un acuerdo bilateral de carácter comercial, siempre se va a beneficiar a la economía más poderosa.
siempre esos acuerdos comerciales van a beneficiar a los países más desarrollados. Por lo tanto, en dado caso de que se generen esos acuerdos comerciales, el país más desarrollado debe generar hacia el país menos desarrollado una serie de subsidios, una serie de, con la finalidad de que se equilibren las condiciones dentro de este acuerdo comercial. En segunda instancia nos dice, no todos los sectores de la economía salen necesariamente beneficiados, y eso lo vemos con el Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos, y específicamente con el sector agrícola. Si ustedes saben muy bien que primero que todo, que el sector agrícola norteamericano recibe casi $1.000 millones diarios, porque recibe 365.000 millones de dólares anuales los agricultores de Estados Unidos en subsidios. Y si yo soy un agricultor norteamericano de azúcar, si el Estado me entrega un subsidio, ¿qué sucederá con el precio del producto que yo produzco en mercados internacionales? Pues lógicamente va a reducirse el valor, porque ya el Estado a mí me está entregando una serie de recursos con los cuales, para ser más competitivo internacionalmente, puedo reducir el precio de mi producto, con lo cual voy a quebrar a aquellos productores en países en desarrollo. Y esto lo consolida la última parte. Puede ser que uno de los países negociantes aproveche su mayor poder económico para lograr un acuerdo más favorable para sus intereses, tal y como se hacía con el ejemplo del acuerdo de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. Entonces, lo que hacíamos anteriormente era tan solo una breve introducción, tomando en cuenta esta gobernanza global. Ahora vamos a hablar específicamente de cómo el régimen multilateral está basado y está conformado principalmente por organizaciones multilaterales, u otras personas lo llaman organizaciones intergubernamentales. Entonces, volviendo un poco acá de lo que hablábamos de la posguerra, entonces, Estados Unidos llega y es el país ganador de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tiene su infraestructura intacta. Estados Unidos es la sede de una serie de multinacionales de diversos productos que buscan ampliar su mercado. No solo limitarse a la frontera de Estados Unidos, sino tener una mayor presencia en otros mercados. ¿Qué hace Estados Unidos? Busca una estrategia tanto en lo económico como en lo político, porque ya vamos a ver también qué sucede en lo político, creando una serie de organizaciones intergubernamentales que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué nos dice como definición? Nos dice, inicialmente, pues, por su naturaleza de carácter público, porque recordemos que las organizaciones intergubernamentales, como su nombre lo indica, están conformados por estados-nación. Por lo tanto, esta relación entre estos estados-nación, dentro de estos organismos intergubernamentales, van a nacer a partir de tratados internacionales. En esos tratados internacionales, pues lógicamente ahí se crearon organizaciones intergubernamentales de diversa índole para tratar asuntos de interés para la comunidad internacional. Y lógicamente, pues se busca trabajar conjuntamente, dándole solución a una serie de problemáticas que atañen a toda la comunidad internacional. Entonces vamos a ver inicialmente cuáles organismos políticos fueron creados y cuáles son los, tomando en cuenta este régimen de carácter multilateral. ¿Alguna pregunta hasta entonces, hasta este momento, chicos? Chicos. Bueno, gracias. ¿Alguno recuerda, aquí hice un antecedente, alguno recuerda cómo se llamaba esta organización que yo hablé previamente, que existió entre los años 1919 y 1939
y que es la antecesora de las Naciones Unidas. La Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones. Correcto, muy bien. La Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones. Muy bien. ¿Cuál fue el objetivo de esta Sociedad de las Naciones, chicos? ¿Cuál fue el objetivo del presidente Wilson en el momento de promulgar una organización internacional que se generó a posterioridad de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál sería? Lógicamente, que no hubiese, que se crea una organización como la Liga de las Naciones que sirviera como un espacio de diálogo para la finalidad de evitar un nuevo confrontamiento internacional. ¿Por qué deja de existir en 1939? Porque se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la comunidad internacional, buscando un nuevo balance de poder, en este caso impulsado por Alemania, pues lógicamente ya no va a buscar mediante una organización buscar solucionar las problemáticas de la comunidad internacional, sino que por el contrario, lo que va a realizar es que se va por la vía militar, por lo que conocemos en ciencia política como el Realpolitik, la teoría realista, mediante el uso de buscar los objetivos del Estado mediante la aplicación del uso de la fuerza, se genera la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este periodo, digamos, no funciona lo que se busca con la creación de la Sociedad de las Naciones. Estados Unidos retoma, antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, porque fue en 1944, en donde en San Francisco se reúnen una serie de países con la finalidad de volver a retomar la idea y de crear una organización en donde se generen, mediante el diálogo, mediante la diplomacia, mediante la política, la solución a las problemáticas que tenga la comunidad internacional. Aquí dice, es la mayor organización internacional existente, se creó para mantener la paz y seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales, servir de centro que armonice las acciones de las naciones, y hay algunas, digámoslo, los headquarters de las Naciones Unidas lógicamente quedan en Nueva York, pero hay una descentralización de una serie de oficinas, de una serie de órganos de las Naciones Unidas que se encuentran tanto en Ginebra, como en Nairobi, como en Viena. Entonces, tenemos la más importante organización de carácter multilateral, de carácter intergubernamental, como es la Organización de las Naciones Unidas. Ustedes saben muy bien que hay una estructura que es no solo hablamos de una organización, sino que hablamos de un sistema. Hablamos del sistema de las Naciones Unidas. Dentro de ese sistema tenemos una serie de órganos principales, tenemos una serie de programas y fondos, de órganos subsidiarios, de comisiones, de departamentos y oficinas, pero en donde en este momento, pues, principalmente, y en una clase posterior, pues nos vamos a enfocar principalmente en los órganos principales. Entonces, dentro de esos órganos principales, pues lógicamente hay un órgano deliberatorio en donde cada país miembro de la Organización de Naciones Unidas tiene voz y voto, en donde cada uno de los países, dentro de una asamblea general que se desarrolla anualmente, tiene un espacio para que socialice ante toda la comunidad internacional los diversos problemas o las diversas temáticas que se desarrollaron en su país, tomando en cuenta el año anterior. Entonces, órgano deliberatorio, donde cada uno de los países tiene su voz y su voto. Tenemos en segunda instancia el Consejo de Seguridad, que para algunos es el órgano más importante de las Naciones Unidas, porque es allí donde se toman las decisiones de fondo, en donde recientemente
hubo una reforma en donde se amplió el cupo de países que hacen parte de ese Consejo de Seguridad, pero en donde siempre hay 5 miembros permanentes de ese Consejo de Seguridad, y en donde Estados Unidos tiene asiento allí, junto con los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y en donde tienen el derecho al voto y al veto. Entonces, ahí ya no es un órgano democrático, como sí lo es la Asamblea General, sino que en algunos analistas de las relaciones internacionales consideran que debería existir una transformación en donde actualmente debería adoptar a nuevos países miembros de este sistema internacional, como Alemania, como Japón, en donde pues han tenido una preponderancia en el siglo XXI. Otro órgano importantísimo, en donde se toman todas las decisiones de carácter económico y social, como es ECOSOC, Consejo Económico y Social. Está la Secretaría General de las Naciones Unidas, en donde pues es no solo hablamos de un rol del secretario general, sino de una infraestructura gigante en la cual pues hacen parte múltiples diplomáticos alrededor del mundo. Y tenemos la Corte Internacional de Justicia, en donde principalmente se toman las decisiones de carácter judicial a nivel internacional. En una clase a posterioridad, pues ya por parte de ustedes, tomando en cuenta todo ese sistema de las Naciones Unidas, vamos a hablar ya a profundidad de cuáles son las funciones principales de cada una de estos órganos. En segunda instancia, entonces, recuerden que estamos hablando de organismos intergubernamentales. En segunda instancia, la Unión Europea. La Unión Europea, inicialmente, pues nosotros acordémonos que inicialmente en la posguerra habían 2 productos principales, que eran el carbón y el acero. Y resulta que inicialmente 6 países crean un tratado con la finalidad de beneficiarse específicamente y mantener el recurso, mantener el control de esos recursos, como era el carbón y el acero. Esta organización se fue expandiendo. Inicialmente la conocimos como Comunidad Económica Europea, y a partir del año 1994, miren muy bien ustedes que cuando hablamos de estas OIGs, se consolidan después de los años 90. Tenemos la Unión Europea, se consolida con el Tratado de Maastricht en el año 1994, en la cual se crea la organización multilateral más importante del mundo, y en donde en esa organización de carácter multilateral no solo es una organización de carácter político, es una organización de carácter económico y es una organización de carácter monetario, que cuenta con su propia moneda, que cuenta con su propia ciudadanía, porque ya en algunos casos ya no soy ciudadano español, sino que soy un ciudadano comunitario, que tengo un pasaporte comunitario. Ya no me identifico simplemente como español, italiano, francés, sino ya hay una mega ciudadanía adoptada por este acuerdo comercial, teniendo una bandera, teniendo un himno, teniendo una moneda, etc. Y allí, pues dentro de la estructura, pues decíamos, es la organización internacional intergubernamental que ha tenido una mayor relevancia internacional porque no se ha limitado solo a la parte comercial, como son los acuerdos comerciales, ¿sí? No se ha limitado a la parte política, no se ha limitado a la parte social, sino que hay si ustedes ven toda la estructura que tiene un parlamento que legisla, buscando beneficiar a la población de la totalidad de ciudadanos de la Unión Europea. Tiene un Consejo Europeo, en donde también se generan una serie de decisiones de carácter político. Tiene un Consejo de la Unión Europea, en donde se representa cada uno de los países miembros.
Hay una Comisión Europea. Tenemos inicialmente 4 órganos de carácter político. Tenemos el quinto uno de carácter jurídico, junto con el sexto, y el séptimo tenemos uno económico, en donde hay un Banco Central Europeo. Entonces, aquí también hablando, y tal vez lo vamos a dejar para otra ocasión, en donde hablemos de esa autonomía y de esa independencia que tiene cada uno de los estados al asumir una macroorganización, y en donde cada uno de los estados le va a ceder su autonomía y su independencia a este órgano multilateral. Entonces, digámoslo, es uno de los organismos más completos y más fascinantes para su estudio. En América, ¿qué sucede en América? Esa es una organización más antigua, mucho más antigua que la Unión Europea. Acordemos que la Organización de Estados Americanos, cuyo primer secretario general, Alberto Lleras Camargo, colombiano, buscaba principalmente un órgano en donde en América, ¿cierto?, desde Alaska hasta la Patagonia, se buscaran políticas y se buscaran un beneficio común para cada uno de los países miembros. Entonces dice, ¿qué se busca con la... perdón, allí hay un error, no es de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, sino la Carta de Estados Americanos. Voy a hacer la corrección. ¿Cuáles son los principales propósitos? Primero, afianzar la paz y seguridad del continente, que es uno de los principales objetivos de todas las organizaciones de carácter político. Proveer y consolidar la democracia representativa dentro del continente americano. Principalmente, ser un espacio con la finalidad de que se generen la solución pacífica de controversias, ¿sí? Organizar la acción solidaria en caso de agresión por parte de un Estado miembro frente a otro Estado miembro de la Organización de Estados Americanos. Procurar la solución de problemas políticos, jurídicos, económicos, promover el desarrollo económico y cultural, erradicar la pobreza, alcanzar una efectiva limitación de armamentos, principalmente buscando la paz y seguridad en América. ¿En dónde queda la sede de la Organización de Estados Americanos, chicos? Washington, D.C. ¿Dónde? No estoy mal, es en Washington. Correcto, en Washington. Entonces, por eso allí, y retomando un poco cuando hablamos de UNASUR, Estados Unidos también presta su territorio para que la gran cantidad de estas organizaciones intergubernamentales tengan sede en territorio norteamericano. Hemos hablado hasta el momento de la Organización de Naciones Unidas, cuya sede principal queda en... Chicos. Nueva York. Organización de Estados Americanos, cuya sede es Washington. Y ya vamos a ver que las principales organizaciones de carácter económico y financiero tienen su asiento en territorio de la ciudad de Washington. Nosotros, por ejemplo, y la invitación que he hecho, chicos, y algunos de ustedes, menos mal lo recuerdo, les he solicitado el favor de que por favor se inscriban en el enlace que les he enviado al grupo de WhatsApp para que se inscriban en el modelo de la Organización de Estados Americanos, MOEA UPB, que se celebrará en nuestra universidad los días 6, 7 y 8 de octubre y que para ustedes está reservado como parte del examen final. Y veo con preocupación que los cupos se están acabando, puesto que hay una participación de universidades colombianas, extranjeras, de colegios de la ciudad y colegios del territorio nacional, y algunos de ustedes, o la gran mayoría de ustedes, no se han inscrito. Entonces, por favor, al finalizar la clase, la totalidad de alumnos de este curso deben estar inscritos en el enlace que envié, o si no, díganme y hacemos un examen final escrito. Ustedes me lo dicen, ¿ok? Porque lo que nosotros decidimos desde la primera clase es vivir las relaciones internacionales. Y los modelos de simulación son
una estrategia que se ha adoptado por parte de académicos de diferentes lugares del mundo, en donde los estudiantes, mediante esas diversas conversaciones, diálogos, relaciones de carácter intercultural que puedan surgir dentro de los modelos, es un espacio en donde se viven las relaciones internacionales. ¿Ok? Entonces, por favor, recalco nuevamente esta invitación. También hay 2 estudiantes de este grupo que se inscribieron para participar en el modelo de las Naciones Unidas, en el cual nuestra universidad participa todos los años en Nueva York, y en los cuales en este momento estamos en un proceso de inscripción. Y hasta el día de hoy tienen plazo para enviar un video que le fue solicitado, en donde expresen una serie de características. También invito a esos 2 estudiantes, por favor, para que envíen ese video en el día de hoy. Entonces, aquí vemos toda la estructura de la Organización de Estados Americanos. Vemos que, como en la mayoría de organismos internacionales, la Asamblea General es el órgano principal. En la mayoría de organismos internacionales no existe como tal una presidencia, sino que se ejerce una Asamblea General, para lo cual está destinado un secretario general, que tiene lógicamente pues un mandato de aproximadamente 4 años. Vemos allí pues todas las diversas estructuras que tiene la Organización de Estados Americanos, con una serie de organismos especializados, con una serie de conferencias especializadas, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, importantísimo, con el Consejo Permanente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también muy importante, y una serie de entidades y organismos. Entonces vemos cómo en América, trayendo simplemente algunos ejemplos de organismos intergubernamentales, pues tenemos nuestra Organización de Estados Americanos. Entonces, hasta el momento habíamos visto los organismos de carácter político. Entonces, vamos a ver cómo desde la posguerra también se generan una serie de organizaciones en el plano económico y en el plano financiero, que vamos a ver a quién han beneficiado la existencia de estos organismos. El primero de ellos resulta, entonces ya habíamos hablado que finaliza la Primera Guerra Mundial, 1944, Estados Unidos en San Francisco reúne una serie de países para crear la Organización de Naciones Unidas. Segunda estrategia de Estados Unidos, finaliza la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Crea una reunión en una ciudad que se llama Bretton Woods, muy conocida esta ciudad, porque debido a esa reunión que se llevó a cabo en esa ciudad Bretton Woods, se crea un sistema. Ese sistema se denominó el sistema de Bretton Woods. Y ese sistema de Bretton Woods tiene la característica de que en esa reunión, una reunión liderada por Estados Unidos y por el Reino Unido, se crean 3 organizaciones internacionales. Esas 3 organizaciones internacionales lo que buscan es generar la nueva dinámica mediante un sistema internacional basado en organizaciones intergubernamentales y que vele por el buen funcionamiento de la economía global a partir de este momento. Entonces, dentro de ese sistema de Bretton Woods se crean las organizaciones de Bretton Woods. Esas organizaciones de Bretton Woods fueron 3 hermanitas. El Fondo Monetario Internacional, que vemos en primera instancia, ¿cierto? Vemos, tal y como lo indica la diapositiva, que es una organización internacional creada en la conferencia de Bretton Woods, en la cual se da a posterioridad de la Segunda Guerra Mundial, y en donde se busca construir una estructura de cooperación
que evitara lo que sucedió entre 1919 y 1939, en donde se desarrolló la famosa crisis de los años 30. Resulta que Estados Unidos, tomando en esa reunión de Bretton Woods, a diferencia de lo que sucedió con la Carta de San Francisco, en donde hubo una participación tanto de la Unión Soviética como de China, se limita exclusivamente a países capitalistas. Aquí no tuvo cabida ni China ni la Unión Soviética, no, solo países capitalistas, con la finalidad de organizar ese sistema, promoviendo cooperación económica internacional, velando por el comercio internacional, y en donde esos 180, inicialmente eran 44 países en esa reunión, hoy en día se amplió a 188, pues busca principalmente mediante una articulación de políticas internacionales, pues velar por el buen funcionamiento del sistema. Pero, oh sorpresa, resulta que Estados Unidos pone, digámoslo, una trampita. ¿Cuál fue esa trampita? Entonces, tal y como hizo en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, Estados Unidos dice, bueno, las decisiones al interior del Fondo Monetario Internacional, es decir, tomando en cuenta el derecho al voto, va a estar relacionado, es decir, la toma de decisiones al interior de la organización, va a estar relacionado a la cantidad de oro y plata con el cual cuente cada uno de los estados, es decir, las reservas internacionales en oro y plata. Oh sorpresa, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál sería el país que contaba con mayores cantidades de oro y plata? Pues lógicamente Estados Unidos. Entonces, el poder del dentro de la estructura de las Naciones Unidas y dentro de las principales decisiones del Fondo Monetario Internacional están limitadas en su gran mayoría la participación de Estados Unidos. Segunda hermanita de Bretton Woods, segunda organización de Bretton Woods, el Banco Mundial. Pero resulta que el Banco Mundial inicialmente no se llamaba Banco Mundial, se llamaba Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. ¿Y cuál era cuál era el objetivo de crear esta organización? Recordemos que Europa estaba en ruinas. ¿Sí? Tenemos una Europa destruida en su infraestructura como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se crea una organización en donde Estados Unidos lógicamente tiene el poder decisorio y que principalmente le va a generar una serie de préstamos a los países europeos. Es decir, los países europeos van a quedar endeudados con una organización en donde Estados Unidos tenía el poder decisorio al interior de esta organización. ¿En dónde queda la sede del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, chicos? No se me duerman. ¿En dónde está la sede del Fondo Monetario Internacional? ¿Alguno que me ayude? ¿Alguno que no se haya dormido? En Washington, profe. En Washington, claro que sí. ¿Y el Banco Mundial? En Washington también. Solo lo separa una calle. Tenemos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la misma calle. ¿Sí? Entonces, vemos cómo Washington es el centro de la diplomacia y el centro de estas organizaciones intergubernamentales en donde Estados Unidos, pues, crea como estrategia el sistema multilateral hegemónico para consolidarse internacionalmente y lo hace aún más con la tercera organización que traemos acá. Esta tercera organización inicialmente se llamó GATT, G-A-T-T,
General Agreement of Tariffs and Trade, Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Entonces, yo les decía a ustedes, cuando les hablaba de la parte económica, que Estados Unidos, pues al finalizar la Segunda Guerra Mundial, era un estado en el cual era la sede también de grandes multinacionales. Y esas multinacionales buscaban expandir sus mercados, es decir, no limitarse simplemente a vender a los 300 millones de consumidores norteamericanos, sino que querían un mercado mucho más ampliado para vender Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola ya no quería simplemente venderle una Coca-Cola diaria a cada un estadounidense, sino quería venderle, que consumiéramos una Coca-Cola diaria en todos los rincones del mundo. Y para que Coca-Cola pudiera acceder a esos mercados, ¿qué necesitaba Coca-Cola? ¿Qué necesitaba McDonald's para que todos los consumidores del mundo tuviéramos a la vuelta de la esquina un McDonald's y pudiéramos consumir una hamburguesa McDonald's? Necesitaron una institución como lo fue el GATT para generar una reducción de los aranceles a nivel mundial. Acuérdense que cuando hablamos de los aranceles hablábamos del ejemplo de Colombia y México, pero en este contexto vamos a hablar no solo de 2 países que hacen un acuerdo, sino en donde 193 países hacen un acuerdo internacional para que se reduzcan los aranceles y de esa forma tener presencia las compañías multinacionales norteamericanas en cada uno de esos mercados y consolidarse como lo que son hoy en día como compañías transnacionales con presencia en todo el mundo. Entonces allí se generaron una serie de rondas de negociación, en donde en esas rondas de negociación principalmente lo que se buscaba era que los países miembros de este GATT o de esa Organización Mundial del Comercio, porque en el año 95 sufrió una transformación, acordémonos, volvemos a la década de los 90, si hablamos de Unión Europea, si hablábamos de los acuerdos de carácter bilateral, aquí también hay una transformación en los 90, proveniente de lo que hablaba el compañero de la caída del muro de Berlín, de la desmembración del bloque socialista, de la implementación de la globalización de mercados, de la globalización de la producción, en donde principalmente pues fue un instrumento la Organización Mundial del Comercio para consolidar esos intereses de Estados Unidos. Entonces, chicos, hoy lo que quise con esta presentación en el día de hoy fue presentarles a ustedes estos términos de carácter multilateral, en donde se presentaba este multilateralismo y en donde adicionalmente, chicos, les comparto una serie de artículos científicos en donde se presentan también una serie de conceptos relacionados con el término de multilateralismo. El primero de ellos es un artículo científico publicado por mí en el año anterior, en el año 2020, en donde, producto del gobierno de Donald Trump, de las políticas del gobierno de Donald Trump, adicionalmente de todas esas políticas que se habían surgido en Europa debido al Brexit, con la salida de la Unión Europea del Reino Unido, pues dentro de este artículo se consolidaba principalmente una serie de conceptos relacionados a que a partir de la primera década del siglo XXI, el multilateralismo había entrado en crisis. ¿Y por qué había entrado en crisis? Porque todos aquellos conceptos de la década de los 90, en donde tanto Estados Unidos como el Reino Unido nos habían vendido a todos nosotros los beneficios de ese multilateralismo, eran los países que estaban implementando políticas de carácter unilateral, en donde se había visto fracturada todo lo que se había construido en la posguerra. Entonces teníamos inicialmente un multilateralismo en crisis.
se estaba presentando debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, una desglobalización, ¿cierto? O sea, todo aquello que decíamos en los 90, en la primera década del siglo XXI, se estaba echando al traste con todas estas políticas provenientes de Estados Unidos y del Reino Unido. Se estaba generando un neoproteccionismo. ¿Qué es hablando del proteccionismo? Es cuando los países adoptan políticas comerciales proteccionistas, tomando en cuenta el uso de aranceles y de barreras no arancelarias para proteger su industria nacional, y que ya nosotros pues lo habíamos dejado en cierto momento en el pasado, se retoma también en esta segunda década del siglo XXI. Entonces se presenta allí. Adicionalmente se presenta una desregionalización de la economía global, en donde gracias a ese bilateralismo se habían generado una serie de acuerdos comerciales que habían beneficiado principalmente pues, a los países participantes, y que se había venido al traste en la segunda década del siglo XXI. Entonces, allí dentro de la página, entonces encontrarán en la clase relacionada para el día de hoy, la presentación de hoy, el artículo que les acabo de mencionar de mi autoría, y 3 artículos muy interesantes que se los recomiendo. Yo no voy a ponerme a evaluarlos, ni a hacerles controles de lectura, ni más. Yo estoy tratando con profesionales de gran categoría, como me lo han demostrado en las clases anteriores, con la presentación anterior, con su participación y demás, que como les manifestaba en la clase anterior, pues estoy totalmente satisfecho de trabajar con este grupo. Amo trabajar con estudiantes de ciencia política, porque tienen un contexto diferente y una visión diferente del mundo y de las relaciones internacionales, muy diferente al que maneja, por ejemplo, un administrador de negocios internacionales, simplemente con una visión más económica, y es todo mi campo de formación. Entonces, allí hay una gran, de mi parte, pues una gran afinidad con los estudiantes de ciencia política. Entonces, antes de darle la palabra al grupo que quedó pendiente en la clase anterior, pues yo quisiera algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia por parte de ustedes. Sí, Juan David, ¿ibas a decir algo? No, pues que a mí la clase me pareció muy bien, la verdad sí aprendí mucho, y esos organigramas de la ONU, pues sí, como, uy, qué vaina es, pero así es como se intenta lograr, ¿no?, esa integración internacional hacia un buen común. Muchas gracias por tu comentario, Juan David. ¿Alguien más? Sí, Lorena. Profe, pues digamos, a mí me ha gustado mucho ver, yo estoy viendo esta materia la parte con relaciones internacionales, y ¿Sí? digamos que siento que pues profundizo más cuando nosotros también hablamos de ese tipo de organizaciones que entran o sea, sí, a tener acuerdos o ciertos, digamos, relacionamientos. Entonces, me parece que en esa medida pues sí me aporta un montón lo que vemos en clase. O sea, ver esas dos materias al mismo tiempo me ha parecido espectacular. Excelente, Lorena. Me gusta tu comentario y me motiva para continuar dando lo mejor de mí en esta asignatura. ¿Alguien más, chicos? Bueno, entonces le doy la palabra al grupo que quedó pendiente la clase anterior, para que por favor nos haga su presentación y de esta forma quedar al día. No, denme un momento antes que se me olvide, de pronto cierro, y antes de darle la palabra a los estudiantes de la siguiente clase, voy a compartirles la actividad que tienen que desarrollar ustedes en la siguiente clase. Entonces, de acuerdo a nuestra programación, acordemos que yo le estoy debiendo a ustedes una clase. Entonces vamos una semana, que yo se la voy a recuperar, tranquilo, que no voy a quedar en deuda con ustedes. Pero tomando en cuenta nuestra programación, entonces iríamos en la clase 5. Y allí, tal y como nosotros habíamos dicho, la idea es que desarrollemos una clase teórica de mi parte, tal y como lo hicimos hoy, y una clase de carácter práctico, en donde ustedes van a poner en práctica lo que vieron la clase anterior. Entonces, la clase siguiente es un taller relacionado a los asuntos globales. Entonces resulta que la Organización de Naciones Unidas ha tomado
una serie, en inglés se lo denominan global issues, una serie de asuntos en donde se busca que toda la comunidad internacional trabaje en darle búsqueda a la solución a estas problemáticas identificadas por las Naciones Unidas. Entonces allí hay una serie de aspectos de análisis, de estudio por parte de las Naciones Unidas que están acá en esta página web. Sí, yo les estoy dando el enlace para que no se pongan ustedes a buscar en otras fuentes, sino que directamente las Naciones Unidas le van a proporcionar, la página que les estoy dando les va a proporcionar toda la información que ustedes necesitan para desarrollar esta actividad. Entonces, tal y como hicimos la clase anterior con la actividad de los medios de comunicación, es una actividad de carácter individual, en donde cada uno de ustedes va a escoger un asunto global y nos lo va a presentar en la siguiente clase para presentar este análisis por parte de ustedes. Aquí cometí un error, ¿no? La clase anterior lo hicimos en parejas. Acá va a ser de forma individual. Entonces, por ejemplo, el primero, pobreza. Entonces, simplemente voy a la página de las Naciones Unidas que estamos entregando y aquí busco, por ejemplo, pobreza y le doy al enlace de pobreza. Y allí, pues, la página me va a entregar a mí todo de la forma en la cual viene trabajando las Naciones Unidas y toda la comunidad internacional con respecto a específicamente a ese tema. Videos, contenido y demás. Entonces, si gustan complementarlo de otra forma, pues con el mayor lo pueden hacer. Entonces, tal y como lo hicimos, también por el grupo de WhatsApp, a partir de este momento, simplemente pues ustedes van a escoger la temática que ustedes van a presentar la siguiente semana. Por intermedio de diapositivas nos van a hacer su presentación y allí pues haremos un diálogo con respecto a cómo las Naciones Unidas enfrenta cada una de estas problemáticas que ha detectado previamente. ¿Ok? Entonces, ahora sí le doy la palabra al grupo que está pendiente. Gracias. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Dame un segundito, ya estoy en eso. Profe, ¿ahí ya se mira? No, todavía no la podemos ver. Ay, no. ¿Ahí ya? Ya la vemos. Ya. Ok. Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Gaby y yo escogimos el periódico del País y vamos a hablar sobre este. Ya lo puedes pasar, Gaby. Bueno, en esta exposición vamos a tener tres partes. La primera es la descripción de los medios de comunicación, la segunda es la presentación de la noticia y la tercera, para finalizar, son las conclusiones y el análisis. El País tiene su sede principal, tiene su sede social y la redacción central en España, Madrid. Y cuenta con delegaciones en las principales ciudades de España, desde las que edita diferentes ediciones territoriales.
Sus plantas de impresión están ubicadas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Burgos, Palma de Mallorca. El año de fundación. Este periódico fue fundado en 1976 por José Ortega, después de un largo y complejo proceso que se inició a principios de 1972. Este se caracteriza por su sobriedad expresiva, tanto en el tratamiento de la información como en lo estético. Sus temáticas desarrolladas de forma diaria y se centran más que todo en estos días con El Viajero, Un Madrid Suplemento de ocio que se distribuye en Madrid, Las Propiedades, suplemento inmobiliario, en los sábados de Babelia, suplemento cultural especializado en literatura, y la revista del sábado. En los del domingo son El País Semanal, anteriormente también llamada EP. Revista sobre moda, reportajes y artículos de opinión que circula el 3 de octubre de 1976. El domingo suplemento, cuyo plato fuerte son reportajes y entrevistas, y por último los negocios, suplemento económico. Estos son los directores que han pasado a lo largo del tiempo desde que se fundó el periódico. Desde 1976 a 1988, su director fue Juan Luis Cebrián. Desde 1988 a 1993 fue Joaquín Estefanía. Desde 1993 hasta el 2006 fue Jesús Severio. Desde el 2006 al 2014 fue Javier Moreno. Desde el 2014 al 2018, Antonio Caño, y desde el 2018 al 2020, Soledad Gallego Díaz. Desde el 2020 al 2021 fue Javier Moreno, y desde el 2021 actualmente es Pepa Bueno. La ideología de este periódico es definido como un periódico independiente de calidad, con vocación europea y defensor de la democracia pluralista. Este siempre se ha referido tanto de la izquierda como del centro izquierda. Este periódico ha demostrado una línea editorial cercana al Partido Socialista Obrero de España, con tendencias socialdemocráticas. Desde su adquisición por el grupo Prisa, sufrió retoques ideológicos, pasando de posiciones afines al socialismo en una línea editorial más cercana al centro o centro-derecha. Este periódico más que todo critica el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez y los gobiernos de izquierda latinoamericanos de principios del siglo XXI, porque los consideran como autoritarios, populistas y económicamente insostenibles. Bueno, nosotras escogimos la noticia que dice: los venezolanos miran con escepticismo el nuevo intento de diálogo entre el chavismo y la oposición en México. Fue escrita por Alonso Moleiro en Caracas el 11 de agosto del 2021 a las 9 de la noche. Bueno, esta reunión dice que pues iba a ser llevada a cabo en México entre los representantes de Nicolás Maduro y los de la oposición, encabezados por Juan Guaidó, con la intermediación del gobierno de Noruega. Más o menos lo que dice la noticia pues es que pues hay un aproximado del 51% de la población que ve con buenos ojos estos diálogos. Sin embargo, el otro restante pues no lo hace, teniendo en cuenta que este no sería el primer intento intento de diálogos entre estos dos grupos. Y pues dicen que el presidente Maduro pues tiene todo a su favor, lo que sería pues la fuerza pública y el centro de las elecciones y todo eso. Entonces, para eso la delegación opositora estará pues integrada por los partidos del denominado G4, que pues son los que actualmente están apoyando a Juan Guaidó. Entonces, más o menos para hablar de todo este tema, cabe aclarar que
Venezuela en los últimos años ha sido uno de los países más polémicos de toda Latinoamérica y pues desde la muerte de Chávez en el 2013 e incluso un poco antes, pues la situación política, económica y social del país no ha sido la mejor y a partir del momento en el que fallece su expresidente, pues empieza a decaer mucho más en manos del presidente pues Maduro. Más o menos hay que tener en cuenta que Venezuela, dentro de esos 900.000 kilómetros cuadrados, pues tiene una puerta entre el Amazonas y el Caribe, que pues sería estratégico para la parte de pues lo que ellos llaman el Frente del Caribe, para las actividades comerciales con los mercados de Centroamérica. Y pues algo importante más o menos para anotar ahí también es que pues en la parte de la franja norte de Venezuela es donde se desarrolla gran parte de la actividad pues económica de Venezuela. Y allí también estaría la franja de la petrolina del Orinoco. Esto lo que permite es que haya mayores reservas lo que ellos hacen es que pues hacen parte y son tienen de las mayores reservas del mundo del petróleo. Entonces pues Venezuela hace parte de la OPEP. En su momento llegó a ser uno de los más importantes aquí. También en la parte económica está la parte del oro, por la parte del Orinoco, las minas del carbón y pues la parte de la energía hidroeléctrica que ellos manejan, que es a través de 4 presas que pues se encargan de la producción eléctrica y todo eso mediante el río Orinoco. Entonces, a partir de muchos años, la posición de Venezuela, gracias a esto, pues ha sido demasiado controversial y hasta cierto punto pues muy importante junto con pues con la economía de los demás países. Bueno, ahora el problema político en general, se sabe que de cierta manera está envuelto en mucha polémica por la parte de la vulneración de los derechos humanos, pues porque las personas allá no tienen una vida digna y ha habido aproximadamente de 3 a 4 millones de personas que han salido de ahí simplemente pues por la situación social, así como también ha habido demasiadas protestas y pues Maduro se ha encargado de utilizar pues la fuerza pública a su favor de mantenerse pues en el poder. A respuesta de esto, de manera internacional, entonces lo que es Estados Unidos y la Unión Europea pues cierran o rompen relaciones con Venezuela, que obviamente es una afectación económica bastante fuerte, no solamente para ellos, sino también para los otros países, por lo anteriormente nombrado. Entonces en Venezuela empieza a haber una caída de una alza, llega a una a una hiperinflación y hasta un desabastecimiento de alimentos y de medicamentos pues en el país. Durante el régimen de Maduro, en donde ya dije que pues él tenía el poder del centro electoral y por ende en las votaciones que se ha dado, pues él ha sido como reelegido, entre comillas, porque pues se especula mucho ciertas incongruencias en estas votaciones. Entonces se halla la creación del Grupo de Lima, o GL, en el 2017, que estos son los representantes de 14 países que tienen el objetivo de acompañar y regular a la oposición y
buscar una salida pacífica para esta situación tan difícil pues que pasan ellos. Y pues el GL está conformado por 14 países, en los cuales, pues, entre los cuales está Canadá, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala. Y por decirlo así, las alianzas internacionales actuales, hasta donde tengo entendido, no, la verdad, si me confundo me corrige, sería Turquía, Irán y China, si no estoy mal, que son pues sus principales aliados comerciales de armas y pues de petróleo. Y pues eso. Gracias, Gabriela. Pudiera sumarle a Rusia también, ¿no? Que gracias a todos los recursos que explota en Venezuela, tomando en cuenta, pues sacando ventaja, pues también se ha consolidado esa relación entre Rusia y Venezuela, y en donde pues también el régimen de Putin pues defiende de cierta manera la continuidad del régimen chavista. Sí, claro, qué pena, se me había olvidado, es uno de los, es el más fuerte. Gracias, Gabriela. Como conclusiones, Vane. Ok, pues como conclusión sería que debido a que Venezuela ya venía en decadencia económicamente, el impacto que tuvo, el impacto económico y social y político que tuvo la pandemia por el COVID-19, este intentó llegar a un diálogo para trascender ya el régimen político que tiene la dictadura de Maduro, para ya terminar con esto y lograr que el país crezca, que el país que termine con su dictadura. Por el momento sabemos que no se llegó a ningún acuerdo, entonces por el momento la economía seguirá igual y la política también, ya que Maduro ya todavía sigue con su régimen político y la oposición va a seguir atacándolo. Gracias, profe. Muchas gracias a ustedes, Gabriela y Iván, presentación, y ya pues con eso finalizamos las presentaciones que teníamos en la clase anterior. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que a lo que debemos hacer la próxima semana. Profe, a mí se me entrecortó y no escuché. ¿Podría explicar rápidamente, por favor? Claro, con mucho gusto, Natalia. Mira, te voy a compartir nuevamente la pantalla. En la clase número 5, si tú ingresas, tienes el enlace, ¿cierto? Natalia. Sí, profe. Listo. Entonces ahí en el enlace que estás viendo vas a escoger a uno de estas temáticas. Ya te tocará alguna de las que te quedan, porque veo que la gran mayoría ya ha escogido en el grupo de WhatsApp. Entonces vas a ingresar al enlace que está acá en la parte superior, que es un enlace de la página de las Naciones Unidas, en donde tú vas a visualizar el asunto global que has escogido. Entonces, allí pues vas a encontrar la totalidad de asuntos globales con los cuales trabaja la Organización de Naciones Unidas. Entonces, supongamos que hayas escogido cambio climático. Entonces, picas allí en el enlace en cambio climático, y allí pues va a salir toda la información de análisis con la cual la Organización de Naciones Unidas trabaja al respecto de esta temática. La idea es que en la siguiente clase, por intermedio de unas diapositivas, tú vengas y nos presentes al grupo pues específicamente esta temática y cómo desde las Naciones Unidas se viene trabajando con respecto a esta temática, y cómo la comunidad internacional mancomunadamente con las Naciones Unidas trabaja este asunto. No sé si resolví tu inquietud. Sí, profe, perfecto, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más, chicos? Bueno, vale. Si hay alguna duda en el transcurso de la semana, me escriben por WhatsApp y con el mayor de los gustos, pues inmediatamente les respondo. Bueno, entonces, chicos, la recomendación, por favor, el enlace que les comenté de la inscripción del modelo de las Naciones, del modelo de Organización de Estados Americanos, modelo OEA-UPB.
por favor, en este momento, porque ya tenemos una participación masiva de estudiantes externos y no quiero que ustedes, por favor, ninguno de ustedes se quede por fuera, ¿ok? Entonces, les agradezco toda su participación, les agradezco su tiempo, nos vemos la siguiente semana y por favor no olviden hacer el registro. Que tengan un excelente fin de semana, que estén muy bien, un abrazo, se cuidan mucho. Hasta luego, profe. Chao, profe, muchísimas gracias. Chao, que estén muy bien.